Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por venir. Efectivamente, planteamos una inauguración diferente a lo que sería que la consejera que tan amablemente ha venido fuera y diera su discurso y nosotros diéramos una ponencia de apertura sobre la estrategia de recursos humanos o los retos de la Junta de Andalucía. Antes de comenzar con este diálogo, quería únicamente, como ha dicho Moisés, las personas en el corazón y el trabajo en la cabeza, quería individualizar en dos funcionarios. La gente nos pregunta qué nos hemos encontrado al llegar a la Junta de Andalucía. Os diría que hay situaciones que son incluso esperpénticas. Hay cuestiones muy difíciles de solucionar, hay cuestiones que nos va a costar 1 o 2 legislaturas, si estamos 2 legislaturas, solucionar. Sin embargo, hemos encontrado personal al servicio de la Administración Pública completamente volcado en el cambio, completamente volcado en el nuevo equipo de Gobierno y que no nos ha puesto ninguna traba, sino que todo lo contrario, nos ha puesto todas las facilidades del mundo para que entendamos el complejo entramado de una Administración que se ha ido constituyendo durante 34 años con una complejidad probablemente diferente a todo lo que encontramos en España y diría yo que en casi todos los países como mínimo de Latinoamérica. Y quería individualizar lo que nos hemos encontrado también en altos cargos, la gente que se ha venido con nosotros, en 2 personas a las que quiero dar las gracias. Una es la persona del equipo de Rocío, otro de mi equipo, Miguel Ángel Terrero, el gerente del SAE, que le operaron a corazón abierto el lunes y el viernes estaba atendiendo el teléfono y haciendo reuniones sobre la compleja situación del Servicio Andaluz de Empleo y, como le digo, 48 horas después tenía una operación a corazón abierto. Y el segundo es Juan Carlos González, director del Instituto Andaluz de Administración Pública, organizador de estas jornadas, mente pensante de todo esto y que solamente no me coge el teléfono cuando está en la máquina del PECTAC, porque me lo coge incluso cuando está enchufado a la máquina de quimioterapia. Así que el aplauso va por los dos y para todos los compañeros que nos hemos encontrado y que están con nosotros en este nuevo reto de Gobierno. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ya sin más, empezamos el diálogo con la consejera. Como me ha dicho el director del instituto, Rocío es funcionaria desde los 26 años, es inspectora de trabajo, con lo cual conoce perfectamente lo que es la administración pública. Vino como consejera a una de las consejerías más complejas probablemente que tenga este Gobierno, que es la Consejería de Empleo, en una comunidad autónoma en la que, como todos sabéis, hay una tasa de empleo muy amplio. Pero venía comentando yo con Rocío que la tasa de empleo amplio en esta comunidad autónoma no solamente es en el empleo privado, sino también en el empleo público. Sorprendentemente, de esos primeros datos de la estrategia que hoy el Consejo de Gobierno nos ha autorizado a impulsar, ha salido que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una tasa muy baja de empleo público, mucho más baja que País Vasco o que Castilla y León, y pudiera parecer que es todo lo contrario. La primera pregunta para la consejera de Empleo es cómo podemos incidir no solamente en el empleo privado o cuáles son las políticas de este Gobierno para el empleo privado, pero que también puedan ser llevadas al empleo público. Es decir, que nuestros jóvenes que tienen talento, que se van, que están formados en Andalucía, se queden y encuentren un primer empleo o bien en la administración pública o bien en la empresa privada. Yo lo primero que veo fundamental es una estrategia. Hay que saber lo que tenemos para evaluar y para decidir. Por lo pronto, la decisión que ha tomado hoy el Consejo de Gobierno de instar a la Consejería de Presidencia a hacer una estrategia en cuanto a la Administración Pública me parece fundamental, me parece básico, porque si no vamos de forma atropellada tomando decisiones a impulso y al final las cosas no salen bien. Tenemos que atraer a nuestros jóvenes. Tenemos que ser una administración atractiva para nuestros jóvenes. Hoy en día los millennials, que son a los que nos vamos a dirigir, la gente que nació en los años 80 o 90, que son ahora mismo los receptores de nuestras políticas, nos deben de ver como una administración atractiva. No podemos ser una administración obsoleta, anquilosada en lo que empezó en el siglo XIX con las cesantías del siglo XVIII. Somos una administración del siglo XXI y lo tenemos que hacer ver. Los millennials utilizan muchísimo las nuevas tecnologías. Tenemos que atraerlos de esa manera. Tenemos que acceder. Nuestra oferta tiene que tener un acceso a ello a través de las nuevas tecnologías. No solo en el boletín oficial del Estado o en el boletín de la Junta de Andalucía, que eso ya está totalmente obsoleto, sino que tenemos que acercarnos nosotros a ellos como cualquier actividad en el ámbito privado que es proactiva y decirles que aquí tienen un puesto de trabajo, pero un puesto de trabajo que les sea atractivo, que puedan tener innovación, que puedan decidir,
son nativos digitales, que todas esas competencias que tienen casi desde el nacimiento las puedan implementar. Entonces, debemos de ser una administración moderna para tener una lucecita puesta y que las nuevas generaciones nos vean como una oportunidad. Una de las cuestiones que también ha salido del estudio preliminar de la estrategia es que la edad media para aprobar una oposición eran 29 años cuando nosotras sacamos la oposición, ha ascendido a 36 años. Estamos hablando de personas que terminan la universidad con una media de 23 y están 13 años o bien fuera del mercado laboral o concatenando empleos que quizá no les guste y por lo tanto deciden presentarse a una plaza en la administración pública, por lo tanto no es por vocación sino casi por necesidad. ¿Cree que podríamos dentro de esa estrategia plantear algunos medios en los que las personas que en la universidad o en formación profesional, porque luego daré una lista de aquellos trabajos que se pueden hacer en la administración, que a veces en la administración cuando nos acercamos al ciudadano piensan que son el de detrás de la ventanilla o el señor que está, y no, aquí en Andalucía tenemos incluso cetreros porque tenemos el Parque de Doñana y siendo cetrero también puede formar parte de la administración pública. ¿Habría algún tipo de trabajo que se pudiera hacer para las personas que salen de la universidad y que se les pueda dotar, no sé si de medios suficientes para que no tengan que trabajar y tengan becas acompañándoles por un tema de talento quizá, acompañándoles hasta que saquen la oposición, o al contrario, informar sobre que los trabajos en la administración son diferentes y por lo tanto no concadenen otros trabajos hasta que busquen seguridad? ¿Podríamos como comunidad autónoma intentar incidir en ese segmento de la gente joven que ya no está en millennial, sino que pasa a los 30 años y es cuando decide ponerse a opositar? De hecho, la media de la administración pública en Andalucía ha subido mucho porque las nuevas, bueno, no tan recientes, porque la última oferta de empleo público hace mucho que llegó, pero se han incorporado con una edad media muy alta porque venían de trabajo, se han quedado por la crisis sin trabajo y vieron la administración pública pues como una oportunidad para tener un empleo estable, ¿no? De hecho, hay comunidades autónomas que ya están implementando estas medidas. Hay comunidades autónomas que están determinando una serie de becas durante un año, por 500 euros en concreto, para un grupo de colectivo de estudiantes que económicamente no se pueden permitir el estar en una oposición durante mucho tiempo y permitirle el acceso a grupos, pues a uno, a dos de la administración autonómica en este caso. Porque una de las cosas que se le objeta al sistema de oposiciones es que es muy restrictivo socialmente. No todo el mundo puede permitirse el lujo de estar un año, 2 o 3, porque las oposiciones de grupos altos, de técnicos superiores, te pueden llevar de 2 a 3 años la preparación. No todo el mundo social y familiarmente se puede permitir el estar sin EDI estudiando sin otro medio de vida. Entonces, esto es una forma también de acercar la administración a otro nivel de económico, de recursos que le sea más factible y que no solo pues, se quede jerarquizada en determinados niveles económicos, ¿no? Hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo, en concreto, la Comunidad Valenciana ya lo está haciendo, una beca de 500 euros durante un año a 450 estudiantes que han sido elegidos, han sido seleccionados para preparar oposiciones. O sea, si no encontramos el talento pues de forma casi graciable, ¿no? Tenemos que ir a buscarlo y no el talento de determinadas clases sociales, sino todo el talento, no podemos desperdiciar ni en nada. Perfecto. Y ahí entroncamos también con una de las cuestiones que más vamos a tratar en estas jornadas y que además todo lo que tratéis en las jornadas nos va a venir muy bien para la nueva ley de función pública que estamos también elaborando, a ver hasta dónde podemos llegar, que es el sistema de selección de ese talento. ¿Cree de verdad, consejera, que con el sistema de selección que tuvimos nosotros hace 20, 25 años, que sigue siendo el mismo sistema de selección casi que del siglo XIX, se puede atraer el talento en el siglo XXI? ¿Están los jóvenes preparados para ser funcionarios públicos, sobre todo de los altos niveles, con un sistema de selección que ya no es acorde al sistema educativo y al sistema de formación que tienen en la actualidad? Yo pienso que no. Que el sistema que tuvimos nosotras para acceder a la función pública en unos tiempos como los actuales, profundamente digitalizados, con una automatización de los procesos, casi por pura supervivencia, ¿no? Porque si no tienes gente para hacer los trabajos, tienes que agudizar el ingenio y automatizar los procesos. En una administración así como la que debe ser la del siglo XXI, no podemos quedarnos con un sistema de procesos simplemente por oposición, o sea, por aprender
aprenderte de memoria una serie de temarios y que no haya más. La administración pública de hoy, además los nuevos tiempos nos lo demandan, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, nos demandan una serie de habilidades transversales, de las soft skills, que tengan capacidad de iniciativa, de empatía, de inteligencia emocional, que sean líderes, que sepan controlar los conflictos y que puedan abanderar una administración nueva. Eso no se hace solo con una oposición. Deberían de haber también una parte práctica en la que todo eso se pudiera dilucidar, y una serie de entrevistas en la que no se quedara nadie fuera solo porque la capacidad memorística no le llegase, sino que pueden tener otras habilidades tan válidas y tan necesarias o incluso más en la administración que aprenderte de memoria una serie de temarios que al final bueno, se va olvidando, y es la práctica del día a día la que te lleva a seguir aprendiendo y una mejora continua, porque esto aquí no se para. Entonces deberíamos de aprender de la empresa privada que atrae el talento de otra manera, y nosotros no quedarnos solo con una oposición simplemente. Hoy en día además se necesitan habilidades digitales y idiomas. En nuestra época, yo, por ejemplo, cuando me examiné, te examinabas de inglés para subir nota, o de inglés o francés, pero no era un requisito sine qua non para acceder a la oposición. Hoy en día te estás relacionando con gente de la administración pública de todo el mundo y necesitas ese plus de los idiomas, y los estudiantes de hoy que salen de la universidad o que salen de la formación profesional reglada lo tienen, y lo debemos de incorporar a la administración. Sí, porque esas otras cuestiones, en tu trato más o menos diario con las empresas o con el Servicio Andaluz de Empleo, en el que están todas las ofertas de empleo público, de lo que demandan, ¿notas mucha diferencia entre lo que demandaríamos para un funcionario, que simplemente es memoria, y lo que se puede demandar en la empresa para un puesto en el que entres, imagínate un grupo A de directivo, que entres a ejercer de interventor, y el que entraría en una empresa privada a ejercer un puesto de esas características? Hay muchísima diferencia entre lo que hoy en día, la selección que hace una empresa privada y la selección que hacemos la administración pública. Sin embargo, si nosotros introducimos alguna novedad en la Ley de Función Pública que tenemos que pactar, y tenemos que pactar no solo con todos los grupos políticos, sino también con los sindicatos, algo que los sindicatos no ven mal dentro de la empresa privada y no es un tema en el que se metan, probablemente tengamos un choque de frente y de lleno si decimos que tenemos habilidades competenciales o soft skills para seleccionar los funcionarios, aunque sea una vez pasado las pruebas teóricas, ¿no? ¿De qué forma quizá esos mismos sindicatos que tenemos generalistas en la Mesa General de Negociación nuestra, que están también en Andalucía, en las empresas, y que tienen representación sindical, de qué forma crees que podríamos intentarles hacer entender para llegar a que en esta Ley de Función Pública tengamos los funcionarios que necesitamos, los perfiles de personas que se necesitan, el talento dentro de la Administración? Ellos lo saben, además, los agentes económicos y sociales son plenamente conscientes de que estamos en una era digital, en una economía 4.0, que ya está casi en desuso, ¿no? Ya estamos en la cuarta revolución industrial. Ellos, además, están organizando constantemente jornadas sobre el empleo del siglo XXI y qué habilidades se requieren, pero el empleo como sustantivo, sin adjetivo, ni empleo público ni empleo privado. Entonces, yo creo que es necesaria una reflexión. Es necesario modificar el modelo económico, porque el modelo económico va a modificar el tipo de empleo. Se hace necesario una serie de habilidades que debemos tener como funcionarios para tratar a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, que son los jefes al final. Nos debemos a los ciudadanos, tenemos una vocación de servicio público, todos los que estamos aquí plenamente integrada en nuestro ADN. Entonces, esta digitalización, esta serie de competencias, debemos de incorporarlas, y sobre todo estas soft skills, esta capacidad de liderazgo, debemos de entender que tienen que ser también parte de la Administración, porque la supervivencia de la Administración en un futuro va a pasar por eso, por tener líderes administrativos que tiren del carro y que sepan adaptarse constantemente a los nuevos tiempos. Vienes de una administración que en el Consejo de Gobierno hay dos consejeros funcionarios, uno que es Juan Bravo, consejero de Hacienda, que viene de Hacienda, como delegado territorial de Hacienda, y ella que viene de la Seguridad Social. Le llaman los consejeros de la Administración del futuro, porque Hacienda y Seguridad Social son dos administraciones completamente o mucho más digitalizadas, más avanzadas, con un sistema de carrera profesional y de retribución por objetivos muy diferente al que tenemos en la Administración central. ¿Has notado mucha diferencia en esa parte, en la parte de la Administración que
tú estabas acostumbrada a gestionar y a dirigir y la parte de la administración de la Junta de Andalucía? Profundamente, Toda. Muchísima, muchísima. O sea que yo venía efectivamente como Juan de una administración muy automatizada, muy digitalizada. Entonces nos hemos encontrado una administración un poco, permitidme con todo el cariño, casi decimonónica, ¿no? Muy pegada al papel. Cuando nosotros ya veníamos de una administración que no trabajaba con papel, las notificaciones telemáticas se hacen por la sede electrónica, con el ahorro de tiempo, la simplificación administrativa y el ahorro económico. Anualmente se ahorran por las notificaciones telemáticas 8 millones de euros. Tenemos la plataforma de intermediación de datos. La administración no puede solicitar al ciudadano un documento del que obre en poder de la Administración como conjunto, sea la Administración que sea, se lo tiene que pedir a otro. Tenemos el pago por tarjeta de banco, o sea, el documento electrónico de pago no lo ves, no lo visualizas, sino que lo vas cargando. Tenemos la oficina de asistencia al registro, en el que el ciudadano te lleva el papel, pero tú lo digitalizas y haces una copia auténtica, y el ciudadano se lleva el papel, la Administración no se queda con nada. Tiene la copia auténtica en su gestor de documentación, pero no se queda con nada. O sea, pero lo bueno que tenemos es que sabemos que existe y dónde tenemos que llegar. Entonces, poco a poco yo creo que lo conseguiremos. Si hemos encontrado, como tú dices, compañeros profundamente integrados y muy motivados por el trabajo que estamos haciendo, que quieren realmente mejorar su administración, que quieren a la administración autonómica y de nuestra mano, nosotros de la mano de ellos, quieren hacer ese recorrido, y yo estoy profundamente convencida de que lo vamos a conseguir. Además, las ideas son continuas y nos están ayudando muchísimo en este camino. Nosotros en el Servicio Andaluz de Empleo, que es lo que vemos que quizás necesitaba un toque más de modernización, ahora mismo vamos de lo urgente a lo importante, pues estamos intentando modernizarlo, como te digo. Mañana vamos a presentar una app en el SAE, de forma que el ciudadano pueda acceder a todos los datos de la demanda, tanto a registrarla como a solicitarla, a modificarla a través del aplicativo móvil, o ir a la oficina de empleo que más le interese. Estamos ya también licitando un perfilado, que es una herramienta de Big Data que te va a decir qué oferta tiene el tejido productivo, de cara a que la persona desempleada pueda tener al final su acomodo con un empleo estable y de calidad. Y esa herramienta nos va a decir qué formación necesita ese desempleado o ese activo que quiere mejorar, de cara a conseguir una mejor empleabilidad. O sea, poco a poco tenemos que ir implementando herramientas y pasar de una administración casi de manguito o del mostrador a una administración como la que se merece Andalucía. Una pregunta un poco. ¿Cree que ese sistema de Big Data y de selección un poco del empleado privado podría hacerse o tener una especie de aplicación para el sistema de la selección de PLD? Le digo porque en Andalucía tenemos puestos de libre asignación a partir del nivel 26. Se quejan mucho, y es verdad que quizás esté muy politizado, porque te vienen currículums y tú eliges entre todos los currículums, pero es un poco arbitrario, aunque sea un sistema de selección, poco arbitrario, porque al final seleccionas. ¿Crees que podríamos instaurar un sistema de Big Data de ese tipo, en el que tú metes tus perfiles y según el perfil, el puesto PLD no sea solamente por currículum y tú seleccionas, sino que te dé unos parámetros y sea mucho más justo? No tanto como un concurso, porque al final un concurso también valora mucho la antigüedad, y no creo que por estar más años en un puesto o por ser más años funcionario seas mejor para un determinado puesto. Creo que tienes que tener ese otro tipo de habilidades. ¿Crees que podríamos ir, una vez que ya has sido funcionario, a un sistema de provisión de los puestos que también tenga que ver con esa inteligencia artificial y esas competencias? Es decir, que sea casi una especie de examen sobre el examen de funcionario a lo largo de tu vida que has ido haciendo, que no sea solo la formación. Yo te digo porque doy mi opinión personal y la doy siempre muy abiertamente. No creo que alguien, por el hecho de tener 55 años y se haya formado muchísimo, puede que en lugar de haberse formado tanto tendría que haber estado trabajando más. O sea, los cursos, la titulitis, los méritos, no todos los méritos de un concurso son los que sirven para el puesto de trabajo. Sin embargo, al final valoras lo que valoras. Con lo cual, ¿crees que hay algún sistema que nos pueda, avanzando en el Big Data, la inteligencia artificial, que está funcionando para las empresas, que puede funcionar para el SAE, se podría poner para el empleado público en ese otro tipo de puestos en el que tienes que seleccionar, o bien por concurso o más bien para los sistemas de libre designación?
Yo es que para empezar subiría el nivel de los puestos de libre designación. En la Administración, el derecho comparado de director de general para abajo son todos funcionarios. O sea, la Administración necesita tener una estructura que no esté al albur de los cambios políticos. Necesita tener gente formada, técnicos especializados, que sostengan a la Administración con independencia del partido político o de la mayor o menor capacidad del político de turno que tengan delante, ¿no? Entonces, yo lo de... Te refieres quizá a una evaluación de competencias, ¿no? Continuamente se está oyendo mucho, ¿no? La evaluación de competencias, hay parte de la doctrina, ¿no?, especializada, que está muy a favor, ¿no? Yo me acuerdo que Jordi Sevilla ya en el 2007 ya lo intentó implementar, ¿no?, y empezó a hablar de la evaluación de competencia. No ha salido porque es difícil que, yo lo veo complicado, que tú puedas aplicar inteligencia artificial en la selección de PLDs en la administración pública. Pero bueno, todo se andará, quizás lo veamos, ¿eh? O sea, quizás lo veamos. Y otra de las cuestiones, el 50% de nuestro personal al servicio de la Administración de la Junta se jubila en un plazo de 10 años. Ese talento no le podemos dejar ir, a diferencia de, por ejemplo, el contrato relevo que está en las empresas privadas o de la forma en la que empresa privada coge casi un becario con una persona que se va a jubilar. Nosotros vamos por tasa de reposición, lo que significa que se nos jubilan y metemos gente nueva. Y tiene que ser prácticamente con los que están, pero no con los que se han ido, que es que además se nos van los que han construido las comunidades autónomas, se nos va el talento que de verdad necesitamos. ¿De qué manera podríamos, el Instituto de decir que tiene una comunidad de prácticas en el que lo que estamos haciendo es un poco que los mayores que se van a ir monitoricen y sirvan como un gestor de talento de los que entren? Pero claro, la Administración está, el sistema se cainita también de la tasa de reposición, casi el que entra por el que sale, con lo cual estamos dejando ir un talento muy importante que necesitamos, con comunidades de prácticas muy importantes, por personas que entran además con una determinada edad, que como hemos dicho ya son los 36, con lo cual tampoco entran con 25 o 26 como entramos nosotros. ¿Qué podríamos transportar o traer del sistema privado, que parecido al contrato relevo sin ser contrato relevo? ¿Qué se nos podría ocurrir traer para que las personas que se van dejen ese talento dentro o enseñen a los que vengan? Quizá es que la tasa de reposición deje de existir como tal y lo que se tenga es se cubran necesidades independientemente de la tasa de reposición. ¿Cómo se hacía en la Seguridad Social, aunque había tasa de reposición, esa fórmula en la que se ha digitalizado y se han cogido nuevos perfiles y se iba cubriendo, quizá no tanto en cantidad como en calidad, de la gente que entraba? O sea, todo ese sistema reorganizativo de la Seguridad Social, ¿cómo lo podríamos extrapolar y cómo se ha ido haciendo? Bueno, la Seguridad Social es que hubo tasa de reposición cero. Cero, tuvisteis cero, sí. De ahí la inventiva en la automatización y la digitalización. Al final, cuando la necesidad aprieta, tienes que inventar. Entonces, al ciudadano se le tiene que dar respuesta. Además, la Seguridad Social es una administración que desde que nace hasta que te mueres, todos tenemos que pasar por ahí. Entonces, ante la perentoriedad de la situación, se tuvieron que automatizar procesos. Hay procesos y además con un sistema de educación al ciudadano. O sea, el ciudadano que es asiduo de la Seguridad Social, pues con PIN o con el certificado digital puede acceder a multitud de servicios y no necesariamente, o hay procesos automatizados en los que no interviene para nada un funcionario ni el ciudadano, sino que automáticamente se le da al botón y te sale la vida laboral, el certificado de cotización o el alta, ¿no? Entonces, ante eso no es una situación fácil. Yo creo que lo tenemos que ver como una oportunidad. La visión neuschopoteriana o optimista de la tecnología, ¿no? Se nos van a ir gente efectivamente que tienen el conocimiento, pero la administración de hoy no tiene nada que ver con la administración que vamos a tener dentro de 30 años. Entonces, si vamos a meter ahora gente en la oferta de empleo público que van a tener unas habilidades concretas que necesita la administración de hoy, pero que sabemos a ciencia cierta que a lo mejor dentro de 10 años esas habilidades ya no las va a necesitar la administración que va a existir con seguridad, tenemos que mirar más allá y empezar a introducir gente en los procesos de selección que tengan esa serie de habilidades que va a requerir la Administración, no tanto perfiles, yo soy licenciada en Derecho, no tanto perfiles de Derecho o de Ingeniero, sino también otro tipo de perfiles que van a ser mucho más atractivos y que van a dar mucho más servicio al ciudadano. Un auxiliar administrativo
El auxiliar administrativo de hoy se va a parecer muy poco al auxiliar administrativo dentro de 30 años. Entonces, nos tenemos que parar, ver qué administración vamos a tener dentro de 30 años y requerir a nuestra gente las habilidades que van a ser necesarias. Por supuesto, el talento que se pierde, el conocimiento que se pierde es muy importante. En la Seguridad Social pasaba igual, en la Agencia Tributaria pasaba igual. Al final, tener unos procesos muy sistematizados en los que esté todo estructurado y jerarquizado es muy importante, porque no depende tanto del conocimiento de la persona, sino de acceder a ese conocimiento que está en forma de una serie de instrucciones y de unos procesos competenciales. Nosotros íbamos mucho por la competencia de proceso y porque estuviera todo tabulado y sistematizado. No se puede, efectivamente, la persona que se va es insustituible porque ese conocimiento de 30 años en la administración, las relaciones, el haberse enfrentado a situaciones muy difíciles y haber salido de ellas, eso no se puede sustituir de ninguna manera. Pero tendremos que ver la parte buena y ver que esos puestos de trabajo que se quedan vacantes nos van a permitir formar a nuestra gente para la administración que se requiere en un futuro casi ya próximo. Gracias. Y una última pregunta, porque luego quiero abrir debate por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Una última pregunta valiente que ha salido hoy en la comida con Carles es un tema que nosotras debatimos mucho, con lo cual como que estuviéramos un debate de lo nuestro que entronca con las potestades administrativas, porque es que es la madre del cordero de nuestra ley de función pública. Es decir, nosotros tenemos una serie de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, tenemos una serie de personal que no puede ejercer su trabajo porque su trabajo sería una potestad administrativa, pero no cuando entró a formar parte de la Administración pública se le contrató para hacer potestades administrativas, evidentemente porque no es funcionario público. Me voy a explicar bien para que todos entendáis y es que quiero contestar, poner en contexto la pregunta. El Servicio Andaluz de Empleo tiene 17 convenios colectivos. 14 convenios colectivos, grupos de todo tipo que vienen procedentes de sentencias judiciales, procedentes de todo tipo y luego tiene un grupo de funcionarios. Hay una serie de trabajadores que no pueden ejercer ahora ningún tipo de trabajo dentro del Servicio Andaluz de Empleo porque se considera que el trabajo que ejercían es una potestad administrativa, o bien por sentencia judicial o bien porque determinados sindicatos consideran que eso es una potestad y no pueden hacerlo. Al hilo de lo que nosotros definamos en la Ley de Función Pública como potestad administrativa, habrá determinadas personas o puestos que habrá que funcionalizar, puestos que podrán seguir ejerciendo su labor. Igual que el SAE, tenemos casi todas las entidades instrumentales al servicio de la Junta de Andalucía. El punto concreto de lo que crees que puede ser una potestad administrativa, yo coincido con Carles, pero no voy a decir cuál es mi opinión, nos entronca con qué personal se necesita en la Junta de Andalucía. Voy a poner solo la Junta como ejemplo. ¿No? Pero ¿qué personal debería ser funcionario en una administración cualquiera del siglo XXI? Todo lo que hoy en día es funcionario debe ser funcionario, pueden ser laborales, se podría contratar con la empresa privada. Antiguamente las limpiadoras eran funcionarias, ya no, y no ha pasado nada. Todo el que entre a trabajar para la Administración debe hacerlo como un funcionario, o solamente aquello que definamos como una potestad administrativa tiene que ser ejercido por funcionarios. Sé que la pregunta se las trae. Pero da para una tesis, ¿no? Da para una tesis doctoral, pero nos pone un poco el punto de hasta dónde vamos a poder llegar con la Ley de Función Pública, porque voy a tener a Rocío como que fuera la consejera que va a representarnos en el Consejo de Gobierno junto con el mío, con el consejero de Presidencia, cuando este llegue. Cuando tengamos que ponernos a escribir sobre potestades administrativas en la Ley de Función Pública, eso nos va a determinar el perfil del funcionario concreto y todo aquello que en Andalucía, que hay mucho, no puede ejercer esas potestades. Más o menos, ¿dónde pondríamos el límite? ¿Con qué nos sentiríamos cómodos? ¿Con qué alguien como tú, que eres funcionaria y que además es algo que tiene que ser funcionario, como la Seguridad Social, dónde podría estar la comodidad o la zona de confort de una comunidad autónoma como Andalucía? Para nosotros es fundamental que en la ley se defina lo que son potestades administrativas, porque va en ello casi la supervivencia del Servicio Andaluz de Empleo. Pensad que en el Servicio Andaluz de Empleo hay 3.400 personas cobrando un sueldo público, de los que solo 1.100 son funcionarios. El resto no tienen potestades administrativas, con lo cual no es harto difícil prestar ese servicio público al ciudadano que los demanda. Dicho lo cual, además, necesitamos esa gente para trabajar. No es que estén sobrando porque el SAE con 1.100 funcionarios a nivel de Andalucía pueda tirar. Son necesarias esas plazas, esos puestos de trabajo.
con lo que debemos de abordar. Además, es verdad, La debatimos pregunta es mucho difícil, debatimos mucho Sí. las dos, junto con Natalia, la directora general de Función Pública, que entendemos por potestades administrativas y cuál sería nuestro límite, porque se trata de dar servicio al ciudadano. Hay una serie de iniciativas un poco casi muy en el límite, ¿no?, de lo que podríamos entender como viable, ¿no?, o entendible, que simplemente con abrir un ordenador ya lo consideran una potestad administrativa. Yo me remitiría a la Ley 39 y a la Ley 40/2015, o sea, todo lo que está recogido en la Ley 39 y en la Ley 40/2015, sobre todo en la Ley 39, que es en su referente, que es la Ley 11/2007, que es la Administración al servicio del ciudadano, y en la Ley 39/2015, que es la nueva Ley de la Administración Pública. Todo lo que está recogido ahí deben ser potestades administrativas. Debemos ser muy cuidadosos con ello, porque se trata de poner en valor la Administración. O sea, al frente de la Administración no puede estar cualquiera. Se trata de aplicar los requerimientos de la ley y de prestar un servicio público que prestan tanto los que son funcionarios como los que no lo son. Pero yo el debate lo circunscribiría a todo lo que viene recogido en la Ley 39 y no me saldría de ahí. Una cosa que por ejemplo, que vemos también, que nos llama la atención, los que venimos de una administración que es mucho más mucho más garantista en esa línea, es que nos encontramos a lo mejor funcionarios o personal prestado de unos servicios a otros o de unas consejerías a otras sin ningún papel que lo sustente, que lo justifique. Entonces, o que por ejemplo la intervención no sea un cuerpo especializado para dar garantía, sobre todo, de seguridad jurídica, ¿no? Hay una serie de condicionantes en esta Administración autonómica que los que venimos de la Administración General del Estado nos llama poderosamente la atención. Sí. Y para terminar, esta mañana habéis debatido aquí sobre la igualdad, sobre la posibilidad de las políticas presupuestarias para la brecha salarial. Si quieres terminar con un poco cómo se podría, a través de las políticas públicas también, porque es cierto que los primeros datos de la estrategia también nos da que las mujeres, es verdad que somos mayoritarias en la administración pública, pero no tenemos los puestos superiores, que entronca quizá con política, ahí es donde está nuestra brecha salarial, entronca quizá con política de conciliación, o cómo podrían, por instrumentos a través del presupuesto, que es lo que habéis debatido, intentar igualar la brecha salarial entre hombres y mujeres. La brecha salarial tiene mucho que ver con la conciliación y con la reducción de jornada. O sea, si hablamos de temporalidad, la mujer gana. Si hablamos de brecha salarial, la mujer gana. Si hablamos de conciliación familiar y laboral, ahí la mujer pues es la que tiene la peor parte y es la que se lleva la mayor carga. Una mujer tiene que trabajar 79 días más al año para ganar lo mismo que un hombre, o tiene que trabajar durante toda su vida laboral 11 años más para tener una pensión de jubilación similar. Entonces, tenemos ahora un instrumento que es el Real Decreto Ley 6/2019, que establece un marco en el que el trabajador pueda adaptar la jornada y la distribución de la misma a sus necesidades vitales, que eso va a tener mucho que ver con la reducción de la brecha salarial, los 5.888 euros que tiene ahora mismo un trabajador masculino más que un trabajador femenino una trabajadora femenina en Andalucía, porque esa brecha salarial tiene que ver con la conciliación, con la asunción de la mujer hasta ahora de roles que cada vez son menos achacables a ellos, pero que todavía desgraciadamente sí lo siguen siendo. Nosotros, dentro del presupuesto de nuestra consejería, que no va dirigido al funcionario público, sino al trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, sí hemos apostado este año, sobre todas las cosas, por la conciliación. De un presupuesto de 1.158 millones de euros, tenemos 1.072 dedicados a políticas activas de empleo, un 6,6% más en cuanto a la incardinación de esas personas
en un mundo laboral que sea más igualitario. Entonces, por ejemplo, en autónomos hemos aumentado el presupuesto un 21%, con 44,5 millones de euros. Se da una política de autónomo, un complemento a la subvención de la tarifa plana estatal para las mujeres, en este caso, que se incorporen tras la maternidad a su trabajo como autónomo, las mujeres que residan y ejerzan su actividad en municipios de 5.000 habitantes, o para la conciliación con el teletrabajo, o que se contrate una persona por cuenta ajena para la persona que tiene un hijo menor de 3 años o tenga una carga familiar con una enfermedad grave, o el trabajador autónomo que quiera contratar una persona también para el cuidado de su hijo, dentro del sistema especial de empleados de hogar, un hijo menor de 3 años. O sea, poco a poco nos queda todavía mucho camino por recorrer, pero sí queremos cada vez más incidir en una política desde la Administración pública que termine en una igualdad de presupuestaria y, sobre todo, al final son garantías que van a tener nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. La conciliación y teletrabajo, lo que le gusta a ese tema al director del instituto, la posibilidad de cumplimiento de objetivos, que es un tema que no nos vamos a extender más, pero es un tema que, si sale aquí, sí que os agradecería también mucho que se ponga en una mesa de debate. Todo lo que durante este congreso se debata, se habla, todo lo que queráis, se va a ir recogiendo notas por todo nuestro equipo, porque es uno de los objetivos también del congreso. Tener muy claro que todos los que estáis aquí tenéis algo que decir, estáis haciendo en vuestras comunidades autónomas, afrontando estos mismos retos, o ya los habéis afrontado, y nosotros necesitamos aprender, saber lo que está pasando en otros sitios, ponerlo sobre la mesa, pensarlo muy bien y afrontar el cambio tras 34 años reformando una ley de función pública y 34 años de esta comunidad autónoma con una deriva diferente a la que ahora mismo queremos darlo. Pues lo que hemos intentado con esta presentación es, desde la captación de talento de los más jóvenes en la administración pública, pasando por los sistemas de selección, la promoción después, las personas que se nos van, la carrera profesional, incluso la brecha, hacerlo de una forma más amena que lo que hubiera sido unas ponencias, una de cada una. Y si alguien tiene alguna pregunta que quiera dirigirnos, por supuesto, a vuestra entera disposición para contestarlas. ¿Nadie? Sí, Luis. Fácil, Luis, que tú eres de casa. Sí, yo me siento sensibilizado con el tema de la brecha salarial, porque desde el minuto 1, desde luego, bueno, yo creo que es un problema educativo. Es un problema educativo, igual que la violencia de género, es un problema educativo, porque las medidas legales se han adoptado ya. Lo único que, por un lado, tienen que tener efectividad real, pero yo creo que tenemos una asignatura pendiente los hombres, porque no pedimos un permiso sin sueldo y lo tienen que pedir siempre ellas, por ejemplo. ¿Por qué no reducimos jornada nosotros y siempre le toca hacerlo a ellas? Es un problema de educación, pero de educación desde primaria, no de educación. Creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos. A partir de ahí, pues yo tengo jefa y no me quejo. Y tengo jefa en casa y fuera de casa y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la brecha salarial, hoy por hoy, mi sensación es que es un problema de educación. Igual que gran parte del problema de la violencia de género, no voy a desviar la atención, es un problema de educación. Las medidas legales, ahí están, es un problema de educación. Esa es un poco creo que es la asignatura pendiente de este aspecto, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que disfrutéis del congreso. Gracias de verdad por venir y disfrutad también los que seáis de fuera de esta ciudad maravillosa. Muchas gracias a todos.